¿Qué tal? Bienvenidos al espacio del día de hoy. Vamos a esperar unos segundos para poder replicar y esperar un poco que se vayan ingresando a la transmisión. Como saben, bienvenidos al espacio del día de hoy. Disculpen. A ver, vamos esperando. Listo. Bueno, en primer lugar, como saben, estamos dentro del programa que nosotros tenemos en el Instituto Leusis. Los sábados los reservamos para poder tener entrevistas con distintas personas que nos puedan aportar para ampliar un poco la visión con respecto al enfoque junguiano. Entonces, los sábados, como tenemos acostumbrados, tenemos grandes invitados que nos permiten poder profundizar dentro de este enfoque y sobre todo contribuir con su experiencia para poder, como digo, ampliar esta mirada en este proceso en el cual el Eleusis, desde un gran esfuerzo y desde un gran compromiso ha tratado de hacer del alcance todo este rico enfoque en aras de democratizar la información. Entonces, el día de hoy tengo el agrado de presentar al doctor Isaac Hawley, que es de nacionalidad mexicana y española. Estudió y tiene estudios en ingeniería química, administración de empresas, es máster en psicología clínica y doctorado en psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor invitado por diversas universidades de Latinoamérica, consultor de empresas, investigador para la Universidad Complutense de Madrid, publicaciones, es coautor en más de 25 obras sobre psicología y crecimiento personal, así como publicaciones en diversas revistas internacionales, y actualmente ejerce como psicoterapeuta en Bilbao y en España. Con eso damos la bienvenida al doctor Isaac Hawley y a Roberto Beco. Bienvenidos, pueden prender sus micros, por favor. Gracias. Bienvenido, doctor Yauli, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yauli. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por la invitación. Y al Instituto Eleusis para facilitar esta oportunidad. Bueno, doctor Yauli, usted ha sido un gran difusor, digamos, de este tema que hoy estamos convocados a revisar y que me parece que es un tema de gran relevancia en el contexto de la pandemia, ¿no? En los tiempos actuales, que es el tema de la sombra. Sí. Entonces quizás sería conveniente preguntarle cómo entiende usted la cuestión de la sombra dentro de la psicología o del ámbito cultural. Hay una frase que en alguna ocasión, probablemente algún autor lo comentó y eso a mí siempre me gustó. Dice, además del yo, somos nosotros. El nosotros y el yo están indiscutiblemente unidos. En otras palabras, ese aspecto que de alguna forma la sociedad en la que estamos viviendo, podríamos llamar a esa parte, la parte oscura de la conciencia social, de esta humanidad en la que nos volvemos todos. Ese punto es importante porque si tanto el aspecto personal de la sombra pudiera ser más, vamos a decir, manejable dentro de las circunstancias de cada uno, el tema de la sombra, vamos a decir, no solamente grupal, sino que cuando se piensa ya en sombras de nación, sino en sombras de esta humanidad, ya representa un reto muy grande. Normalmente yo recuerdo que en algún pasaje Jung hablaba, dice, tenga cuidado cuando toque usted el tema de la sombra a nivel, vamos a decir, global, grupal. Es una fuerza que no se puede, vamos a decir, llevar a su reconocimiento y su trabajo como lo haríamos con la sombra personal. Y esto que dice es importante porque normalmente el enfoque junguiano se presenta como un enfoque de carácter, ¿no? Digamos, claro, colectivo, pero que tiene su punto en la cuestión individual, ¿no?
Y Sí, bueno, esto incluso Jung menciona, ¿no? Que la responsabilidad mayor de cada individuo es trabajar la propia sombra, ¿no? sí, porque Pero sí, digamos, sí, perdón. esta dimensión cultural, social, digamos, de la sombra, a la que Jung también ligó con la psicología individual, o sea, hay una relación estrecha entre la psicología individual y la psicología colectiva, ¿no? Pero digamos, esa dimensión social, ¿no? De los complejos, de la sombra, no está siendo abordada efectivamente por la psicología actual, ¿no? Exacto. Hay una tendencia al solipsismo, al abordaje individual, y a pesar de que empieza a haber ciertos movimientos en los diversos enfoques hacia una mirada más sistémica, relacional, colectiva, sociológica, persiste, digamos, comprendiéndose el problema, que definitivamente resulta de una red compleja, cultural, relacional, no interpersonal, como un problema estrictamente personal, ¿no? Sí, hay una resistencia muy grande, Roberto, a vernos como nosotros, o como esa sombra colectiva, o como esa humanidad que emanó de la fuente una. Las antiguas tradiciones nos lo dicen de casi de en todos los pueblos. La fuente de la vida emanó de la unidad de vida. Y de esa unidad se separaron la luz y la oscuridad, y de ahí viene toda la creación o formación o evolución de no solamente de nuestro sistema solar, sino de esta humanidad. En esa separación se generan las polaridades famosas, y cada uno de nosotros posee ese elemento, pero hay una relación de todo el nosotros con cada uno. Ahí está la clave. Si nosotros hemos creado un ego personal que nos hace sentirnos separados de los demás, y esa sensación de separatividad, que es un gran daño vamos a decir, para el desarrollo y crecimiento, nos mantiene aislados como en una isla, que no lo somos, pero nos sentimos como una isla. La visión que tenemos es fragmentada, y nos va a costar mucho trabajo verlo como lo comentas, Roberto. Esa visión de conjunto en donde la tendríamos que abordar de una manera, porque no solamente es el campo humano, sino el campo humano y los efectos sobre el campo ecológico. O sea, está esparcida toda la acción sombría en muchísimas actividades, incluso en la pandemia que tenemos actualmente. Claro, entonces el tema de, digamos, esta situación ya mencionada por Jung, ¿no? De que la neurosis es en gran término una disociación, Sí. ¿no? Pero no solamente una disociación de sí mismo, ¿no? Esta polarización o escisión de la que habla Jung en el libro rojo, bueno, los diversos textos, sino también una disociación de la propia naturaleza, del otro, ¿cierto? Estamos profundamente disociados en muchos aspectos, y la sombra justamente crea esa ilusión también de que, digamos, todo lo negativo, lo rechazado tiene que ver con el otro y no conmigo, Sí, generando esa mayor, digamos, escisión, ¿no? Entre el yo y el mundo, o entre porque, uno y el otro. porque proyecta uno todo hacia afuera, asumiendo de que yo estoy bien. Nos hemos fabricado una imagen mejor de lo que somos, eso es la realidad, ¿no? El ego personal tiene ahí una estructura de protección, y es un arquetipo, al final es una copia del arquetipo principal del yo soy, como dicen algunos autores orientales, ¿no? Con el objeto de evolucionar, porque requerimos de esta estructura para poder evolucionar, tener experiencias y crecer. Pero se ha contaminado. Uh-huh. La mente no estaba tan, vamos a decir, nuestra mente, influida por el animal que traemos encima, y es inevitable, se contaminó, y se oscureció más hacia el animal que hacia el sí mismo, hacia la parte central de nuestra naturaleza superior. Es ahí donde está la problemática, sobre todo a nivel grupal, es donde más se siente, porque lo vemos ahorita con el tema de la pandemia, ¿no? El miedo, que es una de las herramientas principales de la sombra, no solo a nivel individual, sino colectivo, nos mantiene en sí a la población del planeta a raya, y no se atreve, se puede decir así, a dar un paso sin que alguien venga a ofrecerle a cambio la seguridad de que si lo hace de una manera, todo va a ir bien. Es ahí donde está la temática problemática para mí.
de que si no tomamos en cuenta de que este tipo de herramientas que la parte sombría a nivel colectivo lleva a cabo, y también a nivel individual, pero son más manejables, no tenemos una salida real como humanidad, porque nos puede llevar a la destrucción del planeta primero. Y no hay un futuro claro si no tenemos en cuenta de que yo soy el responsable de cambiar esa inercia que ya la humanidad viene arrastrando desde miles de años, porque se ha ido atrayendo en ese inconsciente colectivo, se ha ido acumulando. No sé si se acuerda la prueba de la Universidad de Stanford, ¿no?, que se hizo de las manzanas sanas en los barriles podridos o manchados, algo así se llama el modelo de la prueba, y cómo los chicos, los estudiantes que tomaron la posición de los que vigilaban a los presos, que eran otros estudiantes, que era una prueba que se hizo, acabaron actuando peor que a veces que los mismos carceleros, tratando, abusando sexualmente, lastimándolos. O sea, los envolvió esa energía que está en nosotros y que induce a veces a aspectos que no tenemos control. Por eso a nivel colectivo y grupal es casi, vamos a decir, si no se toman medidas importantes, no podemos con esa fuerza, ¿no? Está provocando el ambiente de guerra en algunos lugares. Está Es una fuerza, claro, es una fuerza también como diría Jung, ¿no? Consteladora, ¿no? Constela, como usted dice, una vez que se activa la sombra, constela a través del miedo, ¿no? Un montón de componentes. Por ejemplo, lo que pasa siempre en las situaciones sociales o políticas, como la del nazismo, que escribe muy bien Jung en Civilización en Transición cuando habla de la lucha con la sombra, sí, ¿no? De cómo, digamos, previamente a todo el régimen nazi hubo una campaña de deshumanización y miedo, ¿no? Relacionado al rol del judío, digamos, en la cultura alemana, ¿no? Entonces, ese miedo proyectado, ¿no? Ese miedo proyectado que termina justamente generando estas reacciones de exclusión, de violencia, ¿no? Y que se retroalimenta el miedo con la violencia constantemente, ¿no? sí. No, Crean y ahora lo enorme. proyectamos con los emigrantes, por ejemplo, en varios lugares del mundo, aquí en Europa, ¿sí? Hay un renacimiento de grupos nazis en algunos países por lo mismo, ¿no? Porque las circunstancias de la pandemia, esta famosa, han levantado ese miedo al extranjero, miedo al que es diferente, miedo al que no es nacionalista o binacionalismo, miedo al que viste diferente. O sea, empieza a tratar de fragmentar el aglutinamiento social, ese miedo que tiene esos fines, ¿sí? Podríamos decir que La clave. podríamos decir que ese miedo, digamos, yendo a la mirada junguiana, tiene una base, digamos, cultural, ¿cierto? Pero también instintiva, ¿no? Que en lo profundo del yo, digamos, existe un miedo a lo distinto y que moviliza cierto, digamos, instinto de autoconservación, ¿no? A través de la Sí. agresión o a través de la exclusión. Lo traemos de la época primitiva, Roberto, ¿no? Desde cuando nos defendíamos de los animales y de los grupos que vivían en otras zonas que nos querían atacar, etcétera. Eso está guardado en nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Son elementos que intervienen y que las luchas en todas las etapas de la historia se han ido acumulando. O sea, ese dolor, ese sufrimiento está acumulado. Y nosotros, como las recientes generaciones en las que estamos, pues recibimos parte de ello. Ahora, todo esto tiene también un fin. A nivel individual, yo siempre lo he relacionado con el desarrollo interior y el crecimiento. Para mí la sombra a nivel individual es un gran instructor si lo sé entender. Y si entiendo que he venido aquí a aprender, a crecer. Si vengo aquí a disfrutar, pues es la locura, la sombra, ¿no? Me va a hacer la vida imposible. A nivel colectivo es donde está la problemática, porque ahí no podemos hacer individualmente, salvo un trabajo personal que influye, porque sí influye, si yo hago mi trabajo y mi transformación, mi integración hasta donde es posible hacerla, puedo influir, pero sí, como mencionas, se necesitan grupos, ¿sí?, colectivos realmente que se decidan. Yo, Claro, por ejemplo, Milker, sí. ajá. Por ejemplo, esto me trae mucha referencia porque, claro, por ejemplo, a inicios
de este año, me crucé Sí. con un libro de Jeremy Rifkin que se llama La sociedad empática. Ajá. Entonces que sostenía también este mismo problema de qué era lo que realmente podría unificar a una civilización, ¿no? Y él sostenía de que realmente el acceso a la empatía se da mediante la individuación. O sea, una persona no individualizada, o sea, tiene una barrera total para realmente transitar este aspecto empático. Y eso me parece bien interesante porque ya lo había escuchado en algún momento cuando Roberto en un grupo de estudios me dijo, a más conciencia del yo, más conciencia del todo. O sea, más conciencia de ti mismo, este proceso de Sí. autoconocimiento, puedes abrirte a tener una mayor conciencia para conectarte con lo demás. Y creo de que por ahí va lo que nos está sosteniendo en este momento, ¿verdad? Desde la antigüedad nos lo están repitiendo. Acuérdense la declaración del oráculo de Delfos. Hombre, conócete a ti mismo, sé consciente de ti mismo, obsérvate, no la máscara famosa, sino la estructura profunda. Ve lo que hay atrás de la máscara, acéptala y da ese paso de empezar a verte como eres, no como te gustaría ser. Todo está muy centrado en la conciencia. Tomar conciencia es la base para mí del proceso de transformación, porque me observo cómo actúo. Ya no es un cuento de que alguien me calificó de ser así, asado, ¿no? Yo me estoy viendo como soy. Y bueno, decía Gurdjieff, ¿no? Que conocerse a sí mismo es lo más difícil, porque cuando uno empieza, ya se empieza a mentir. ¿Sí? Entonces, digamos, es difícil el autoconocimiento porque justamente tenemos este apego que es el más grande del ser humano, que es el apego a esa imagen de sí mismo, ¿no? Que como usted decía hace un momento y me causaba gracia cómo lo planteó, ¿no? Digamos, uno siempre tiende a creer que es mejor de lo que es realmente, ¿no? Sí. Y oculta todos esos aspectos de debilidad, de vulnerabilidad, ¿no? De impulsividad, ¿no? Y los saca fuera de la imagen de sí mismos, pero esos aspectos son parte de la vida, no pueden ser excluidos. No, no, se tienen que aceptar. En realidad, todos queremos recibir amor, afecto, cariño, tener reconocimiento. El reconocimiento es muy importante, está en el fondo de nuestra estructura como egos personales. Aunque, haciendo un paréntesis, el ego no tiene una existencia real. La psicología lo dice claramente en otras corrientes, ¿no? No hay una estructura que lo soporta. Es vamos a decir, un ente que está girando alrededor de pensamientos, emociones y una serie de acciones que le dan la identidad del yo soy, ese yo pequeño, es el reflejo de lo que verdaderamente somos en esencia, vamos a decirlo así. Y esa es la disyuntiva. Si yo tengo esa naturaleza y esa estructura para poder realmente desarrollarme y crecer, se está malogrando cuando no permito que esa estructura me ayude a dar los pasos necesarios, sino al contrario. La parte inferior mía, la parte que influye, la parte sombría, me encadena a lo que me gusta, a lo que yo deseo disfrutar, a mis necesidades básicas que yo no voy a cuestionar, pero empiezo a desarrollar elementos como egoísmos, ambiciones, que se van desatando y ya no son tan limitados como podríamos reconocerlo, sino que, como decía un autor, lo que nos va a destruir como sociedad es un egoísmo insaciable. Nadie se conforma con lo que tiene. Y los que tienen más, quieren más, ¿sí? Entonces, los tres venenos del budismo, ¿no? Famosos. Sí, se nos ha ido de la mano. Hemos perdido la orientación. Entonces, ¿qué puede pasar? Tenemos que recuperar otra vez. Los hindúes dicen que hay dos viajes, ¿no? El Nibriti Marga y el Padriti Marga, ¿no? Hemos viajado hacia afuera durante los primeros años de nuestra vida, hasta el desarrollo y la profesión, vamos a llamarlo así, pero después de cierta etapa tendremos que volver a regresar a nuestra esencia, a buscar quiénes somos, a saber qué hay tras la máscara famosa que usamos para nuestra actividad necesaria, sí. Yo siempre lo he dicho en algunos seminarios y talleres. La máscara tiene una función, pero hay que saber que la estoy usando. No soy la máscara. Es un medio para poder socializar. Eso es todo. Y ahí vemos la función digamos, de los símbolos, ¿no? Como el símbolo del emperador en el tarot, ¿no? Que está sentado en esta silla, digamos, sólida, ¿no?
pero Sí, que, bueno, que le sucede después la del sacerdote, que está apuntando hacia arriba, indicando que hay algo sí, más allá de ese mundo social, exactamente. ¿no? Y entonces hemos caído también en una especie de espiritualidad light, ¿no? De un materialismo espiritual, como diría Chogyam Trungpa, ¿no? De creer que la espiritualidad es una ampliación cuantitativa de lo que ya tenemos, ¿no? Del mundo material. ¿Quién cree que lo ha hecho? El ego personal, nuevamente. Mire, esta estructura es muy, hasta cierto punto tiene cierta habilidad. Primero, es como una prisión donde los barrotes no los vemos porque están en la mente. Primero, pues nos suelta, como dicen, la cuerda. A ver, lo que tú quieras. Te estás preparando, vas así, vas asado, vas a conseguir lo que tú has querido en la vida, vas a tener un trabajo, esto y esto. Mientras no me salgo del canon general, social, yo no tengo problema. En el momento en que empiezo a pensar por mí mismo y a cuestionar esa estructura que a veces la adolescencia lo llega a ser, pero se diluye pronto y volvemos a la crisis existencial de los 28, 30 o 33 años, como todos la hemos pasado, volvemos a cuestionar ese modelo porque se está agotando, nos entra el miedo. Y el miedo no es otro que la misma estructura que dice, no, 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 eso no es válido, tú sigue así y deja pasar este periodo, porque vamos a hablarlo así, el sí mismo dice, te mando una experiencia, una crisis, una situación complicada, una enfermedad, una pérdida de lo que tú más amas. El caso de Jung lo dice, ¿no? En el libro rojo. De repente él vio que su alma era un desierto, ¿sí? Que a pesar de tener el éxito y ser el presidente de la Sociedad Internacional de Psicología, tener como profesor, maestro a Freud y tener todo, dinero, cierto poder, etcétera, el alma estaba árida, vacía. Y eso fue la gran crisis que él vio. Y esa se repite a veces en cada uno de nosotros de diferente manera, porque se va ajustando a la estructura y a la madurez de cada uno. Y cuentos maravillosos como el del pescador y su mujer, ¿no? Bueno, De repente también la Odisea, ¿no? la Como Odisea. como ese ego, ¿no? Que triunfa en la guerra de Troya con esas artimañas, ¿no? Me recordaba mucho Odiseo, el ego, también al mismo Hermes, ¿no? Algunos aspectos de Hermes. Definitivamente el ego es muy hábil, como dice. Y eso Hombre, lo señaló muy bien Krishnamurti, ¿no? Cuando sí, habla de los trucos del ego, que se puede vestir de pordiosero y seguir en esa arrogancia e identificación, ¿no? Cuando vemos la figura de Odiseo, ¿no? Que vuelve, ¿no? A Ítaca, ¿no? pero vuelve cambiado, Totalmente deconstruido, ¿no? Como un sí, pordiosero. reconstruido, porque bajó incluso a los infiernos, ¿no? Y se entiende muchas veces que este proceso, digamos, de desarrollo espiritual tiene que ver con una inflación del ego, como diría Sí, Jung, o con, incluso hay mucho de este materialismo espiritual, ¿no? O sea, como diría Byung-Chul Han, la gente invierte en la fe, ¿no? Creer en Dios es buen negocio, porque Dios te va a dar más. Si tú crees en Dios o eres espiritual, vas a tener más clientes, más dinero, y es sí. precisamente, digamos, un movimiento que implica una deconstrucción, que implica una confrontación con la sombra, ¿no? El Pero, camino de Cristo, ¿no? Reconocer el propio dolor, el sufrimiento. pero sabes, Roberto, nosotros mismos, como decía el Teilhard de Chardin, el teólogo este francés, dice, el cristiano ha dejado de vivir la experiencia o de imitar al Cristo, se conforma con creer. El enemigo no está adentro, no está afuera, está dentro de la Creer y, iglesia. creer y esperar que venga de afuera, ¿no? Sí, entonces es el mismo creyente que refuerza la visión vamos a decir, de la bendición crística, o el que la destruye cuando solamente se somete, digo, yo creo, pero vivo como me da la gana, que es lo que se hace en general. No digo que haya gente devota que sí es válida, pero volvemos a lo mismo. Es el ego personal que dice, uy, ya se me está cambiando aquí este señor. Ya va a empezar a hacer sus prácticas espirituales y va a ponerse a régimen, va a hacer esto. No, vamos a hacerle creer que eso es válido, pero que siga haciendo lo demás porque es aceptable. Entonces lo Sí, vuelve a pues, contaminar. Ese es el tema decía de la... Krishnamurti, ¿no? Sí, Krishnamurti decía, el ego es un invitado, ¿no? Que se cree, digamos, soberano, ¿no? pues es el ejemplo del demiurgo en la gnosis, en la literatura gnóstica, el demiurgo somos nosotros como personalidades, ¿eh?
que nos creemos el centro, cuando en realidad el demiurgo es solamente una jerarquía que obedece a jerarquías superiores, pero se engaña, incluso la madre, Sofía, que es la madre, le dice, tú estás mintiendo, tú no eres el primero está arriba de ti. Entonces, Claro. ese demiurgo que nosotros representamos como un centro temporal, limitado, pequeño, que no queremos verlo. Es humanidad, ¿no? Que viene justo del humus, de la humildad, ¿no? Ontológica, de saberse que uno es una pequeña parte en relación a la totalidad, ¿no? Sí. Y en el fondo, usted mencionaba acá cuando nos mandaba la relación de la herida de la sombra, ¿no? En qué medida es de reconocerse como una pequeña parte ínfima, ¿no? Y reconocer esa temporalidad, ¿no? Esa, digamos, vacuidad, ¿no? De la que tanto hablaron muchas tradiciones, ¿no? Y Sí. todas las tradiciones espirituales mencionan eso, ¿no? Sí. No eres lo que crees que eres, no eres quien eres realmente, ¿sí? Digamos, eres nada, pero también eres todo a la vez. Entonces, eso es. Yo te recordé cuando mencionaste, Roberto, a Ulises, yo recordé al Dante, que tanto me llamó la atención en una época, porque él enfrenta a su sombra cuando va al bosque y encuentra ahí a esos animalejos que pues, son representantes de él. Y él reconoce que esos animales le han dañado a muchos seres, que son representación, el león, la pantera y la loba. Y después cuando baja a los infiernos, él ve mucho de lo que él hizo, pero aquí hay algo importante. Rollo May en una de sus obras menciona, dice, Dante y Virgilio, que es el que lo guía, actúa como una especie de psicólogo, ¿sí? de una compañía para que él observe sus infernales actividades durante su vida, pero no se identifica con ello. Solamente lo importante es que lo reconozcamos. Y eso ya es parte de un proceso que tendríamos que ver. Reconocer esos aspectos en nosotros, que es muy... O sea, primero reconocerlos y después aceptarlos, cosa que ya es un paso que demanda más honestidad interior para poder verlo. Y en el caso del Dante, sí. Doctor Yauli, ahí por ejemplo en lo que usted menciona, creo que es muy importante esta idea de la conciencia, ¿no? Habitualmente se entiende mal en el enfoque junguiano como que es una confrontación o una especie de idilio muchas veces con el inconsciente, cuando el mismo Jung advirtió de no romantizar el inconsciente. Sí. Y que básicamente el trabajo junguiano consiste en investigar la conciencia, ¿no? Que es donde se expresan estos aspectos inconscientes. De lo inconsciente no podemos decir nada que no aparezca previamente en la conciencia, ¿no? Mire, yo tengo ahorita, me vino a la mente uno de mis casos, de mi gente, de los pacientes que tengo. Creo que alguna vez lo narré en un vídeo. Yo estaba viviendo en Barcelona y atendía yo a una persona en una de las zonas de Barcelona. Era una chica que me acudió a mi consulta. Después de no poder dormir, llevaba una semana y media durmiendo muy poco y muy gastada por no descansar. Yo la vi con ojeras y muy agotada. Y cuando me la llevaron, porque la llevó su esposo o su pareja, yo empecé a atenderla y empecé a notar en su historial una problemática, ¿no? Ella soñaba que se le aparecía cada noche una loba gigante en su habitación. A mí me acordé luego de Dante y la loba, esa famosa de la concupiscencia, pero seguí escuchándola. Dice, cada noche se repite cada noche el sueño, por eso no duermo. Entonces, pero también me narró todo su proceso. Ahí estaba la clave ahí. Entonces, la sugerencia, sin meternos a la parte inconsciente a fondo, que ese es lo que Jung insiste que tengamos mucho cuidado, le dije, mira, imagínate que cada día llevas a la loba a un lado de ti como si fuera un perro. Y se me quedó viendo la chica como muy incrédula. Ha de haber dicho, a eso vengo y le pago porque me diga eso, pero bueno. Y lo repites cada día durante 2 semanas. Y cuando a las 2 semanas me vienes a ver. Dialogas con ella cuando tú te vas en tu imaginación, que la llevas a un lado. Si vas a tomarte un café, te vas a tomar un café, la pones a un lado, etcétera, etcétera.
Y así lo hizo, según ella, y a las 2 semanas volvió muy mejorada. Y me dijo, hice lo que usted me dijo. Al principio la loba me lo imaginaba y como que me agredía, quería agredirme, pero después ya nomás me veía y se quedaba en su imaginación. A las 2 semanas, me dice, casi al final, un día estaba en mi habitación, dice, ya ni tenía que hacer demasiado, imaginación activa, ¿no? Yo no tenía que hacer demasiado. La loba entraba sola a la habitación, yo ya no lo imaginaba casi. Dice, y se me quedó viendo y se metió dentro de mí. Y se acabó el tema. Es obvio que uno se acerca al inconsciente con estas imágenes simbólicas de energías sombrías, primitivas, porque es un animal, ¿no? La sombra primitiva, pero representa una manera de acercarse con respeto, ¿sí? Con mucho cuidado, porque las fuerzas que se manejan son muy poderosas, ¿sí? A pesar de ser un inconsciente individual, digámoslo así. Entonces, yo lo narro porque en muchos casos que tengo en mis pacientes, trabajando en imaginación activa, yo manejo mucho también terapia de sueños, ¿sí? Tengo grupos de sueños que trabajamos mucho eso. Viene a ser lo que acaban de mencionar sobre el inconsciente. Claro. Y doctor, por ejemplo, yo ayer reflexionaba sobre esto, ¿no? Jung en algún momento describió este famoso himno de la polilla, donde decía, ¿no? De que hay una construcción de este yo hasta que llega a una cúspide, hasta que todas estas cosas que tenían sentido hasta un momento van al sinsentido y se empieza a ver, como dice este tema de la carta, buscar algo más. Sí. Yo reflexionaba sobre eso, sobre esto, pero ¿qué pasa con que muchas veces en la experiencia de la psicoterapia se encuentran personas que realmente se han quedado como a mitad de camino de esa cúspide de construcción del yo? Entonces se me hace mucho más lógico el hecho de que ese pase a buscar algo mucho más trascendente no se dé, y sobre todo que desde esa poca construcción se empieza a abordar el camino espiritual de la manera más inadecuada posible, ¿no? Como Sí. ya, como un aspecto más compensatorio, porque yo me pregunto, ¿no? O sea, muchas veces nos ponemos tan tramposos y he visto más de una ocasión personas que tienen muchos problemas para fortalecer los vínculos, llegar a teorías como el budismo donde se habla del desapego y les cayó como anillo al dedo y dijo, ah, ya, entonces no tengo que trabajar en nada y se... Sí, abandonar mi familia, cosas así. Y la abordan desde ese lado, ¿no? No sé qué piensa al respecto. Esto ha sido muy discutido, el tema, esa parte es muy discutible. En realidad, el proceso de crecimiento y desarrollo hacia la individuación es un camino espinoso y no todos tenemos el mismo modelo. Yo quiero decir, como dice Krishnamurti, que hay tantos caminos como individuos existen, porque cada uno va pavimentando ese camino, va a hollar ese camino con sus experiencias, con su pasado, con los elementos con los que ha estado viviendo. Entonces, hay gente que asumiendo, y eso es el ego otra vez personal, que mete la mano para decir, mira, si sigue así, se me va a ir de las manos, lo voy a dejar de tener en mi puño. Entonces, te hace sentir que tú puedes dar pasos más importantes. Si, por ejemplo, recurres a ciertos productos como la ayahuasca, por ejemplo, o vas a hacer un retiro donde vas a despertar Kundalini, o la cantidad de cosas que hay. Lo pruebas, a lo mejor no pasa nada, pero si pasó algo, te quedas estancado. ¿Por qué? Porque no era el momento ni la preparación, no tenías la preparación para poder dar ese paso. Yo ahí siento nuevamente la mano de la estructura personal impidiendo que tú te liberes. No es fácil, es como un castillo en el que tú y yo estamos metidos, en una prisión. No la vemos. Y está vigilando la entrada siempre la sombra. A mí no sale si no paga el precio. ¿Y el precio cuál es? A veces es una herida y lo sabemos, ¿no? Ahí, doctor Yauli, es muy importante lo que usted dice, lo que estamos hablando, porque, digamos, en los 2 escritos sobre psicología analítica, bueno, Sí. particularmente en el libro Las relaciones entre yo y el inconsciente, Sí, ahí. entra muy presente la influencia de Nietzsche también, ¿no? Sí. Digamos, por este tema del caballo, el león y todo esto, ¿no? De la lucha entre el león y el dragón, el tú debes y yo quiero.
Jung recuerda algo que a mí me pareció muy interesante cuando yo lo revisé, que es que hay una doble función en la psicología analítica, ¿no? Por un lado está esta confrontación, esta lucha con lo inconsciente, bien descrita, trabajada mucho, ¿no? Símbolo de transformación y todo esto, libro rojo. Sí, sí. Pero por otro lado está también esta lucha con este ego, ¿no? Con esta conciencia colectiva que dice él. Él hace la pregunta, ¿qué quedaría si nos sacamos el ego de encima, ¿no? Las identificaciones, la máscara, los roles. Evidentemente, lo que dice Jung es que queda una conciencia y una voluntad libre para decidir cómo ser, ¿no? Entonces, ese núcleo del complejo del yo, que no tiene un contenido, sino simplemente es una función, que es la función de la conciencia y la voluntad, pero que uno va envolviendo con todas estas identificaciones de lo que uno cree que es, ¿no? Como que pierde uno la orientación, Roberto. Mire, yo siento que todos, bueno, no todos tenemos la madurez, ahí hay que reconocer algo. La madurez del alma, yo le domino así, que Jung le llamaría la base de la individuación, no la tenemos todos igual. Por eso hay gente que oye lo que estamos comentando y nos tira de locos, hablando de términos de crecimiento, desarrollo, individuación, etcétera, etcétera. Porque su vida es comer, dormir y hacer el sexo, y de ahí no pasa. Eso lo hace un animal también. O sea, debe haber esa parte del sí mismo que nos llama y nos reclama, llegó el momento. Pero el proceso todavía es largo. Tienes que ir picando piedra, poco a poco, para encontrar realmente tu propio camino. ¿Qué ocurre normalmente? Estamos muy bombardeados socialmente ahora, muy distraídos. Uno de los grandes, se puede decir, enfermedades sociales de esta época es la distracción. Nos desubica, nos descentra y constantemente estamos volviendo y nos vuelve a sacar. Nos alivia, ¿no? Nos alivia la... No quiere que realmente nosotros queremos y no queremos. Y a veces cuando analizas los sueños de algún paciente y ves cómo están desestructuradas la casa que ella esperaba hacer, ayer tenía una chica así, la construyeron en un lugar donde no iba, donde ella no quería, estaba hecha sin consultarle, etcétera, etcétera. Digo, así estás viviendo, le digo. Estás construyéndote a ti misma de una manera que tú no te das cuenta porque estás distraída. Y sí, era una chica demasiado distraída. Ese es uno de los grandes males y no estamos conscientes. Y la educación a veces lo promueve en las escuelas, ¿sí? La diferencia de estar concentrado y atento y vigilante, el de aquí y el ahora, el famoso mindfulness, lo que quieras llamarle, tiene una esencia, tiene una razón de ser, centrarnos en nosotros para poder realmente decidir qué destino quiero seguir, qué pasos debo dar, si realmente estoy preparado o no. La conciencia aquí tiene que ser la clave, la llave para decir, daré este paso o me mantengo aquí mientras sigo picando piedra para acabar de reconstruirme. Esa es la gran problemática. Ahora, no nos ayudan los sistemas. Siempre yo me hago la pregunta, ¿creemos que los sistemas nos quieren que despertemos? Una pregunta, Roberto, ¿cree que? De ninguna manera. Claro. Y eso desde el inicio de los tiempos, ¿no? Claro, ¿qué sistema quiere hombres libres, no? No, nadie. Pan y circo, acuérdense con los romanos. No queremos que despierten, así te tengo bien, obedece, sométete y yo te entretengo. Entonces, eso ya quedó también con Sócrates, ¿no? Sí. Sócrates lo dijo. Lo dijo, sí, en su defensa. A mí me encantó cuando la primera vez que, vamos a decir, leí su defensa ante el jurado que lo acusaba. La realidad es que él prefería no tomar la cicuta porque él se sentía realmente fuera del entorno en que se le había llevado y se respetaba a sí mismo, más que a la personalidad, porque cualquier otro hubiera dicho, oye, mejor expúlsame de Grecia, que era uno de los castigos más fuertes, ¿no? Lo sacaban de Grecia y vivía fuera de Grecia. No, él prefirió decir, si no me respeto, si no soy yo el que ha llegado hasta este punto defendiendo la verdad, después de que, porque ahí empieza... Y ahí la frase, ¿no? Famosa, ¿no? De Platón, sí. Es mejor ser víctima, digamos, ser víctima de una injusticia que de la justicia, ¿no? Sí. Y es mucho mejor, digamos, ser víctima de una injusticia que cometerla, ¿no? Porque le pedían sus amigos que hablaran, claro, que le pidiera al jurado que clemencia, y él dijo no.
O soy o no lo soy. Y eso no lo dice cualquiera. Muy poca gente, ni Galileo lo dijo, porque, bueno, la manera en que lo querían matar no era muy agradable, ¿no? Querían quemarlo. Pero solamente Giordano Bruno es de los pocos, por ejemplo, ¿no? Ha habido algunos que se han atrevido a hacer lo que hizo Sócrates, pero en circunstancias diferentes. Es un contexto distinto, ¿no? Porque, digamos, en el caso de Giordano Bruno, me parece que fue inteligente porque la palabra del hombre no niega los hechos. Sí, Y exacto. la ciencia le dio la razón, Sí, ¿no? sí, ahora, sobre todo En el ahora. caso de Sócrates, él se paraba más en una actitud moral, ¿no? Que está Sí. sujeta justamente a la interpretación social, ¿no? Y a estas miserias humanas, ¿no? De los políticos, de los sofistas. Bueno, y él había dicho muchas veces que ser filósofo es prepararse para la muerte, ¿no? Esto que también es un gran problema y que está implicado en este tema de fondo de la sombra y del ego, es un gran miedo a la muerte, como decía Ernest Becker o Heidegger, ¿no? Gilgamesh, que buscaba sobrevivir a la muerte. Digamos, en el fondo es que le tenemos miedo a desaparecer, ¿no? A morir. Porque asumimos que somos la estructura personal y creemos que si no está, ella nos dice, sin mí no puedes existir, y no es cierto. Se tiene que trascender. Yo recuerdo que al principio Krishnamurti tenía unas enseñanzas y decía, nos pasamos 35 años acumulando y llenándonos de experiencias, información y experiencias. Y después tenemos que vaciarnos, sacar todo y atrevernos a vivir sin nada de lo que hemos acumulado. Y eso le da un terror a la mayoría. Como diría Víctor Frankl, ¿no? Que somos la existencia desnuda, ¿no? Sí. O sea, no más, solamente. Pero tenemos que encontrar una fórmula. Yo siento que... ¿Y no será, doctor Yaulí, esta búsqueda de la individuación, de la espiritualidad, otro truco del ego para hacernos sentir que, digamos, hay algo más allá? Y en el fondo una dificultad muy profunda en el ser humano de ser uno mismo simplemente con lo que es, que necesita construir, digamos, como diría Nietzsche, ¿no? Estas realidades ultraterrenas, estas utopías, estas búsquedas, ¿no? Como diría el budismo zen, de repente el sentido de la vida está en vivir la vida. Uno ya es uno mismo. Sí, por un lado, y por otro lado yo le cuestionaría de que sí hay algo más que esto. No entraré en detalles en ese campo, modestia aparte, mis experiencias me lo han mostrado. Sí hay un proceso y sí es válido la búsqueda de la realización y de la transmutación y del tránsito hacia lo que verdaderamente somos. No somos este traje, desde el punto de vista del que hablamos, necesario, yo siempre lo confirmo, un traje necesario como el ego personal lo necesitamos para poder evolucionar, no podemos evitarlo. Y si queremos la individuación tiene que estar sano y equilibrado, si no nos va a destruir, porque el inconsciente nos invade y nos hace, pues ya sabemos las patologías. Claro, doctor, ahorita que lo menciona se me venía una imagen en la cabeza, y bueno, y lo voy a decir como sale porque... Claro, o sea, creo que tal vez el gran problema con este camino de la trascendencia y lo espiritual es cuando se vuelve un objetivo del ego, cuando se vuelve un objetivo del yo, ¿no? Sí. Y defensivo, ¿no? Claro, defensivo. claro, tiene que entonces... ser algo espontáneo del alma. Claro, entonces me parece interesante porque menciona un montón este tema en las condiciones. Y claro, y me trajo esta imagen en la cabeza de, claro, nadie se va, por ejemplo, a la cama y decir en 5 minutos me dormiré y se queda dormido. Simplemente crea las condiciones adecuadas y el quedarte dormido sucede. Eso. Entonces, ¿O no? algo... ¿O no? Porque tampoco, no es seguro que pueda dormir. Claro, claro. Y creo que tal vez por ahí va este tema de este proceso, ¿no? Que es empezar a generar condiciones entendiendo de y soltar el hecho de que existe un objetivo en que se puede estar. La idea tiene razón en el sentido, y como acaba de decir Roberto, lo dice el budismo zen y lo dicen varias escuelas, quitándonos los objetivos del ego personal, viviendo una vida noble y equilibrada, lo más que sea posible, sin esperar nada, ¿sí? Como decía, mantenernos como el más humilde, sin serlo, en el sentido de la terminología religiosa, sino ser una persona sencilla, vivir intensamente la vida hasta donde es posible dentro de nuestros cánones,
y dejar que fluya el proceso. Entonces ahí se dan mucho las condiciones, por lo menos esa es mi experiencia. Por eso me atrevo a insistir tanto de que sí hay algo más allá de lo que nos dice los procesos que hemos conocido, incluso la estabilización a través de las disciplinas. Hay un autor, no sé si fue Eric Fromm o alguno de ellos, que una vez escuché que decían, hay que llevar a cabo un proceso de transformación, hay que disciplinar, estructurar, serenar y hacernos más nobles. No significa que con eso nos vamos a realizar. Doctor Pero si Yaulí, no haces eso, nunca te vas a realizar. cuando lo escuché justamente hablar de esto, de la importancia de la conciencia, de este trabajo, ¿no? Justamente una definición más general de la sombra, porque hay muchas formas de entender la sombra, ¿no? La más general sería que todo aquello que está fuera de nuestra conciencia es la sombra, ¿no? Lo que sería diferente de un complejo de la sombra particular en un individuo, de la sombra colectiva y sus diversas representaciones culturales. El concepto de la sombra es muy amplio en la psicología analítica, ¿no? Pero digamos, me viene a colación también algo importante en relación al paradigma cristiano, por un lado, y por otro lado al budismo, ¿no? Como por ejemplo en el budismo, el mal está relacionado a estos tres venenos donde, bueno, la ignorancia, ¿no? La falta de conciencia es lo más importante, ¿no? Y después la avidez, ¿no? Esta avidez y el apego son los venenos, ¿no? Del alma, digamos, los que tres también venenos están de la rueda. presentes, claro, en toda esta mitología de Hércules, por ejemplo, con la hidra y toda esa serpiente que habita en el interior del hombre, ¿no? Pero por el lado del cristianismo, ¿no? Mal entendido, ¿no? Porque a mí me parece muy sorprendente cómo el principal mito actual es tan mal entendido, ¿no? Sí, Y estoy de acuerdo. sí, y entonces cómo, digamos, se excluye el mal totalmente fuera del hombre, ¿no? Sí. Entonces, y el objetivo no es, digamos, la conciencia o el desapego o trabajar la avidez, sino es evitar caer en el pecado, ¿no? De esta categoría buena y mala introducida por la ley de Moisés, por el patriarcal, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos nosotros comprender el tema de la sombra a la luz de estas dos tradiciones, ¿no? Tan importantes para hoy. Pues mira, que yo creo que se deberían complementar, ¿no? Sí, el tema está, yo me acuerdo ahorita que mencionó los scripts, la correspondencia que tuvo White con el doctor Jung cuando escribió sobre el tema del libro de Job. ¿Se acuerda que White era un sacerdote cristiano? Y parte de las preguntas que me puso al principio sobre la ausencia de Dios, ¿no? Que es lo que alegaba el sacerdote a Jung, y Jung le decía que no, que había esas dos contrapartes en el cosmos, o sea, las dos polaridades movían la oscuridad y la luz, etcétera, etcétera. La famosa privatio boni, ¿no? Es ausencia de Dios, ¿no? Ahorita me vino la idea, porque en realidad el cristianismo, y el mismo Jung lo dice en varios de sus escritos, que es el que menos ha entendido cómo aplicar. Es que, mire, Pablo dice en uno de sus pasajes, dice, hemos emanado de aquello, o venimos de aquello, vivimos en él y a él volvemos. Yo no sé si han calificado a Pablo de panteísta, pero en realidad está hablando como un panteísta. O sea que el concepto de Dios es que es una entidad separada de su creación. Y el concepto de Jung, como lo está presentando, aquí estoy hablando del cristianismo y la visión junguiana y la visión del budismo, es que es algo que sostiene todo y compenetra todo. Está en nosotros, está en todo. No hay lugar donde no esté presente. Entonces es muy diferente. Hay una obra que yo a veces he leído que se llama Deuses, Demonios Inversus. Dios es el demonio invertido. O sea, no puede haber una omnisciencia, ni una omnipotencia, ni todos los calificativos que le han puesto, si hay dos entidades, como se le ha querido calificar. Entonces, es la diferencia con el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? El Dios de Yahvé, que tiene una gran sombra, ¿no? Los dioses griegos, digamos, que tienen ese aspecto terrible, ¿no? Y que incluso el Antiguo Testamento dice que hay que tener amor y temor a Dios, ¿no? Y bueno, el mismo Kierkegaard, ¿no? En el temor y temblor, ¿no? Entonces el Dios terrible, el Dios de Job, ¿no? El Dios de Abraham, ¿no? El Dios de Isaac, ¿no? Es un Dios que no es compasivo. Que es el Dios contrario en los evangelios. Claro, Amoroso, compasivo, que es la discusión de los gnósticos diciendo que Jehová, el Dios de del Antiguo Testamento,
es el demiurgo y que no tiene que ver con el verdadero. Pero bueno, es una discusión que ha habido siempre ahí. Y digamos que está presente también en la filosofía védica, hindú y en todo esto, ¿no? Sí. Incluso el mismo budismo, ¿no? Mara, digamos, como, ¿no? Exacto. O digamos Kali con estos dos lados, ¿no? El protector y el Bien. terrible, desencadenado, ¿no? Y entonces la naturaleza tiene evidentemente esas dos fuerzas, la fuerza destructiva del caos, la fuerza dionisíaca, ¿no? Esa voluntad de la que hablaba Schopenhauer, que no tiene moral, que busca perpetuarse, ¿no? Esa voluntad de poder de la que hablaba Nietzsche, ¿no? Que busca su conservación y aumento, ¿no? Sin ningún criterio moral. Y entonces, y por otro lado, está este aspecto, digamos, del orden, ¿no? De la ley, Sí, ¿no? la De la armonía. estructura. Y entonces, si eso existe en el ámbito natural, ¿por qué no va a existir en el hombre, ¿no? Exacto. Siempre y cuando nuestra mente no interfiera. En realidad, dicen las antiguas tradiciones respecto a... Nosotros recibimos la mente, ¿se acuerda el mito de Prometeo? ¿No? El que robó el fuego y nos dio el fuego de la mente. De acuerdo a los misterios griegos, verdaderamente el fuego era la mente que nos dio a la humanidad cuando éramos amentes, ¿no? Hay una autora que yo defiendo bastante en algún momento cuando discutimos sobre temas de las tradiciones antiguas, la señora Blavatsky ha de haber escuchado alguna vez. Ella dice, el tema no fue el que nos dieran la mente, el tema fue que nos las dieron antes de tiempo porque la personalidad, la mente concreta, no pudo con el animal que estaba ahí lleno de deseos y ambiciones y contaminó y oscureció la parte superior. Y ahí caímos en lo que ha caído la humanidad. O sea, es una bestia asustada el hombre, en el sí, fondo, ¿no? sí. Es como el animal del zoológico, enfermo, atrapado en una estructura civilizada sin haber resuelto su propia animalidad, como decía usted. El mito este de la figura del centauro, ¿no? ¿Qué podríamos decir en relación a lo que está diciendo el centauro cuando predomina esta parte animal? Y Sí. bueno, había uno solo que superó eso, que era Quirón, ¿no? Quirón, Justamente un terapeuta. el médico, sí. No, ha sido siempre la lucha nuestra, Roberto, entre las pasiones y deseos de ese aspecto que nos presiona, que trata yo no diría que no deberíamos permitir un equilibrio. El camino medio para mí del budismo que es el mismo que expone de alguna forma Jung en el Libro Rojo, ¿no? Un equilibrio entre esas dos fuerzas, de alguna manera, por lo menos en una etapa para poder conciliar un poco los extremos que son los que nos van a acabar, ¿no? Y no nos van a enfermar, porque si nos vamos a un extremo de uno o de otro, son extremos patológicos. Entonces, ese equilibrio, que es básico, lo buscamos a través del desarrollo, del crecimiento, del viaje hacia nosotros, de esa búsqueda sin interés del ego, de la individuación, de la realización como ser humano, porque el potencial lo tenemos. Entonces, en parte las tradiciones antiguas y en parte las religiones tienen una parte real, vamos a decir, cercana a lo que se buscaría, pero se han ido empañando por la personalidad. Es la que ha impedido que lo veamos, que se aplique. A la iglesia no le interesa que haya gente que se ilumine. Ya ven cómo persiguieron a todos los místicos de la iglesia cristiana. Claro, totalmente. Porque Al no mismo telar de interesa. Chardán lo expulsaron. Quieren ortodoxos que se sometan al dogma y que tú obedezcas y no cuestiones nada. Eso, bueno, una espiritualidad infantil, ¿no? Sí, que busca un figuras Dios que te... paternas. Sí. Doctor, y por ejemplo, en este aspecto de la sombra, ¿no? Ya sabemos bien todo lo que hemos visto nosotros en el siglo XX, ¿no? La emergencia del fascismo, por ejemplo, ¿no? Este poder abrumador de la potencia militar, ¿no? Entonces, con las redes sociales vemos a diario la crueldad de miles de humanos, ¿no? Y entonces sabemos de este poder avasallador que tiene la sombra colectiva, ¿no? Cuando las sombras individuales confluyen a través de emociones potentes, sabemos que los complejos tienen una carga emocional, ¿no? Por ejemplo, situaciones como esta pandemia que movilizan el miedo, o situaciones como, por ejemplo, la cuestión racial que está aparentemente políticamente integrada, y hay derechos, y hay igualdad, pero que en la sombra está ahí, ¿no? Digamos, este racismo, esta xenofobia, este miedo a lo distinto, como diría Byung-Chul Han, ¿no? Brillantemente, la expulsión de lo distinto, ¿no? Sí, todo lo que es diferente. Entonces, ¿cuál es el riesgo que usted ve de esta sombra colectiva hoy, en los tiempos actuales? Hay un riesgo, por supuesto, y el ejemplo nos los da los chinos, ¿no?
lamentablemente el sistema que están utilizando para poder tener órdenes de la población, bueno, hay que tener también una mentalidad china para poder asumir ese orden. No sé, no lo vería muy claro todavía en los latinos, porque es otra manera de verlo. Pero... Pues muy sí, represivo, ¿no? sí, demasiado. Yo he estado en el Tíbet, el año pasado estuvimos 2 veces en el Tíbet. Y la sensación de vigilancia era todo el momento. Cámaras por todos lados, los autobuses tenían cámara adentro, la carretera tenía cámaras atrás. Se tenía que detener el autobús cada X kilómetros y lo fotografiaban y bajaba y sacaba los pasaportes. O sea, hay un control exagerado. Entiendo que los chinos tienen temor a que los tibetanos pues sigan haciendo alguna cosa para liberarse. Pero es exagerado y ya lo han llevado a la población china. No, ahí hay reconocimiento y los chinos están contentos porque dicen, es que me califican bien. Y así ya tengo una calificación de 700 y tengo muchos derechos. Tengo más derechos de los que otros que tienen calificación de menos. No ¿Y los esto no tienen. sería, en términos junguianos, también una especie de regresión, de Sí, fijación a un estado sí, edípico que busca justamente que ese orden, esa estructura, esa seguridad venga de de afuera? seguridad. Ahí está el peligro. Porque si usted induce miedo, Roberto, e inseguridad, tiene en sus manos el control, y eso lo ha dicho, incluso lo dijo famoso, el autor del Príncipe, Maquiavelo, la llave es el miedo. Usted induce miedo en la sociedad y la puede controlar. Y ahorita es lo que se ha estado, sí, porque la realidad es que los medios han aprovechado para difundir cosas que creo que se han exagerado, es mi opinión. No niego que haya una pandemia, hay una exageración. Y ese miedo nos va a llevar a decir, bueno, estos derechos que he ganado los voy a sacrificar porque quiero estar seguro y quiero cuidarme. Y empezaremos, espero que eso no ocurra, espero que Europa y América pues se resistan, porque hay gente que está trabajando para oponerse a eso, no crean que... Claro, y lo que decía justamente este debate entre Zizek y Byung-Chul Han, ¿no? Donde Sí. Zizek decía que es el fin del capitalismo, ¿no? Y yo me reía porque después salían estas No. tiendas de supermarket vendiendo, ¿no? Mascarillas de moda y todo, ¿no? Y moda Sí. pandemia. Pero digamos, ¿no? Definitivamente lo que hay es una disolución y una concretación de lo que ya había dicho Foucault, ¿no? De la muerte del sujeto. Está Ahora, viendo, es, hay un cambio y un digamos, cambio, una Robert. pérdida de las libertades individuales, de las Sí, subjetividades, ¿no? sí. Una gran creación de una sombra colectiva, Uh-huh. ¿no? Y, digamos, el crecimiento del vacío y la insatisfacción personal, Sí, con grandes disidencias, ¿no? Por sí, ejemplo, vemos por lo que pasó en supuesto. Estados Unidos, lo que pasó en Chile, Sí. ¿no? Entonces, vemos, o sea, tiempos donde, digamos, pareciera volver a emerger esta sombra, ¿no? Bajo Uh-huh. este aspecto supuestamente de orden, de progreso, ¿no? Esa, como diría un amigo también de Leusis que está haciendo los seminarios, ¿no? José, esta ilusión de civilización, ¿no? Que tenemos. Y Exacto. que Jung dice, bueno, debajo de esa civilización está Wotan, ¿no? Está el guerrero Eh, ahí, ¿no? Los cuando, dioses antiguos, ¿no? Claro, lo esperando la peligroso que puede oportunidad. ser eso, ¿no? Cuando esto reviente no va a haber sistema que lo pare, ¿no? Ya lo vimos cómo pasó en Chile, bueno. Y ahorita también en México podría haber algo y en algunos lugares está la cosa creciendo. Pero mire, yo siento y sigo teniendo fe, ahora sí como la caja de Pandora, tengo la esperanza todavía de que en el conjunto de los diferentes grupos, aunque sea minoritario en el momento, en el presente, en el mundo, porque sí los hay, en varios países los hay, podamos de alguna manera ir trabajando. Yo en lo personal, y creo que mucha gente en lo personal, y ustedes a través del Instituto Eleusis, hacemos que despierte la conciencia de la gente. Ese es el objetivo, ¿no? Que se dé cuenta de que puede haber otra forma de vida diferente a la que nos están llevando, porque las circunstancias son obvias. Ahora ya es muy difícil que no te des cuenta que está pasando algo. Ya no es solamente que el pretexto de la pandemia, hay algo más porque cada vez se induce más a ciertas cosas y las personas no quieren ver porque tienen tanto miedo. Aquí en España hay gente aterrorizada de salir de su casa, así. Y se empieza también ya a controlar lo que se ve, ¿no? Y lo que no se ve, o sea, empieza a haber prohibiciones en Google, en YouTube, en Facebook, Facebook, ¿no? a De mí me qué cosas se mandaron puede 2 o 3 mostrar, qué avisos cosas ya. no.
Sí, 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 no quieren que tú hables. Entonces vamos hacia una especie de represión virtual, ¿no? Sí, Como en Asia, ¿no? Es lo que decía Byung-Chul Han, el peligro está ahí en la pérdida de lo que se ha ganado en el siglo XX, las libertades individuales, ¿no? Y vamos a una profunda confusión también, porque digamos todo lo que se ganó a través de la posmodernidad, la validación de las diferencias, la deconstrucción del género, sí. termina cayendo en una especie de, digamos, confusión, ¿no? Porque una cosa es, digamos, deconstruir estructuras y otra es disolverlas totalmente, al Sí, punto de estar en la ese es el indigencia. peligro. Ujú. Ese es el peligro, la destrucción de las estructuras y a veces hasta justificadas por los ciudadanos, asumiendo las que está bien hecho, ¿no? Que ese El grupo riesgo es de una regresión, ¿no? A sí, una una estructura regresión, mucho más rígida que la anterior. sí. Pero bueno, Roberto, estamos para evitar que eso ocurra. Yo ¿No? siempre he tenido, Confiar también en que el proceso dialéctico siempre va a tirar hacia la transformación. sí, y por otro lado también yo siempre voy al ser humano, ¿no? Como decía Krishnamurti, si usted cambia, cambia el mundo. Si nosotros hacemos ese trabajo personal de ser más nobles y más equilibrados, tenemos la posibilidad de, vamos a decir, de neutralizar ciertos aspectos, porque somos toda una gran familia humana, estamos unidos a la vida una. Y eso es lo que de alguna manera puede ayudar si cada uno de nosotros toma su responsabilidad. Doctor Yauli, una pregunta que me Sí, parece importante, ¿no? ¿Qué piensa usted de ya dijo usted, ¿no? Este tema de la privatio boni, no existe el mal en sí mismo o el mal es la ausencia de la luz, ¿no? Y sí, evidentemente posturas acá diferentes, algunos dirán que sí, el mal sí existe, unos dirán que el mal es humano, otros dirán que es colectivo, otros dirán que el mal es que incluso hay entidades que generan maldad, ¿no? O sea, hay diversas cosmovisiones para explicar la problemática del mal y es un tema de los más espinosos en la psicología analítica, que no le sí, pertenece a la psicología analítica, sino que es Eso, un tema, filosofía. digamos, filosófico y, ¿no? Que está presente desde los tiempos inmemorables, ¿no? sí, Y entonces, esta cuestión del mal, ¿no? Pero sí sabemos que Jung hace una diferenciación interesante en el libro rojo, ¿no? Cuando ve este cadáver de esta niña que está ensangrentada, que le han destrozado el cráneo, y él dice, sí. esto no puede ser obra del hombre, ¿no? Entonces, ¿cómo interpreta usted esa diferenciación entre lo que él dice? Porque sabíamos que había hecho la misma diferenciación entre la locura, ¿no? La locura psicótica y la locura Sí. divina, ¿no? Pero Ujú. también introduce esta diferenciación en el libro rojo entre la maldad, ¿no? La maldad, digamos, arquetípica, ¿no? Y la maldad humana. ¿Cómo podemos ver esa diferenciación? El Mire, verdadero mal, supongo yo, que no es la ausencia de conocimiento, ¿no? O este mal del neurótico que obra y genera daño, ¿no? Sin saberlo, en la frase de Cristo, ¿no? no, Perdona, no sabe lo que hacen, ¿no? no, no, aquí Sino sí lo sabe lo la que hace. verdadera maldad, lo demoníaco, es saber que lo que uno está haciendo genera daño. Sí, y que vas a producir sufrimiento. Eso, lamento decirlo, pero para mí aunque sea una excepción, lo hay. Yo creo en la humanidad de la mayor parte de mis congéneres, que la mayor parte tienen esa parte más, vamos a decir, más luminosa que influye a pesar de que llevemos a cabo ciertos actos. Pero hay una determinada población o grupo de individuos o contados, pero lo podemos decir, que actúan de esa forma. Ya en las tradiciones antiguas se hablaba de que como hay luz de un lado, jerarquías que protegen a la tierra y a la humanidad, también está del otro lado las jerarquías que la quieren acabar. O sea, que nos movemos desde el punto de vista colectivo, nos movemos entre grupos de luz y oscuridad, pero eso es una visión que pudiera encajar para poder explicar esos actos que a veces no le encontramos explicación, ¿no? Entonces, eso de de que está de la privatio boni, yo lo cuestiono. No puede ser porque la misma generación, es que tenemos el concepto de que aquello de lo que ha generado este cosmos es solamente luz, no, es luz y oscuridad, porque la luz y la oscuridad emanaron del uno, donde estaba integrado. El rayo de luz se dividió entre luz y oscuridad. Entonces, para explicarle a la gente que la esencia es la que
tiene esos dos aspectos, es muy difícil para la mayoría entenderlo. Se han adaptado las religiones a explicarlo de una forma para adaptarle a la mente de la persona, pero por otro lado lo controlas, ¿no? El famoso pecado original no existió, pero está controlado de esa forma a la gente para pedirle que se someta a cierta forma de visión, ¿no? ¿Cómo vas a pedirle a alguien que era inconsciente, que cometió un pecado, ¿no?, de comer del árbol del bien y mal? Si seguimos la versión del Génesis, como está puesta por los cabalistas, ¿no?, para engañar, pues es un velo. Entonces hay elementos que están, yo lo diría, excepcionales, que tienen ahí la explicación que acaba de dar. Y no se sabe tampoco, realmente la investigación forense no llega a determinar si los factores son genéticos, sociales, psicológicos, ¿no? Bueno, uno ve el caso de Ted Bundy, bueno, y realmente se sorprende al ver, ¿no?, cómo el mal se viste de formas inofensivas, ¿no? Cuando uno ve todo el gabinete, digamos, del nazismo, ¿no?, con Goebbels, ¿no?, Goering, ¿no?, Mengele, toda esta gente, ¿no?, Spears, ¿no? O sea, uno ve cómo se juntó, digamos, lo más oscuro, ¿no?, de la Alemania, ¿no? Muchas se explican ahí tratando de decir que Alemania tenía razón, ¿no?, pero no tenía razón para hacer lo que hizo. O sea, es cierto, estaba doblegada después de la Primera Guerra Mundial y económicamente estaba perdida, vamos a llamarlo así. ¿Cuál es la Pero herida de la sombra, según sí, fue lo que está materia prima diciendo para la Guillermo? sombra, como decía Jung, ¿no? Yo veo, dice, creo que en el año 32 fue, o en el 30, no recuerdo bien, dice en uno de sus libros, ¿no? Veo la sombra de Europa cargada, esto no vaticina nada positivo. Y fue cuando vino, después de la primera, que también había hablado, ¿no?, en sus visiones que tuvo, en el libro rojo lo me comenta, él tuvo esas dos maneras de ver a la sombra colectiva actuando. Ahora, si es así, yo no quiero romper lanzas por la sombra colectiva, pero tiene una función. Si vemos la parte de ahorita de la pandemia, podemos darnos cuenta, y mucha gente se ha dado cuenta, de que en estas 2 o 3 meses que hemos estado guardaditos, cómo las cosas cambiaron en la naturaleza, ¿no?, por lo menos en ciertos aspectos. Menos contaminación, los animales un poco más libres, etcétera, etcétera. Entonces, si lo vemos desde un enfoque, podríamos decir que ese mal aparentemente, que es real y no voy a discutirlo, tiene también fines de despertar la conciencia nuevamente. Cuando se hizo dice la tradición en los libros del Xi'an, que cuando la humanidad entró a la evolución, las mónadas espirituales, así le llama el libro del Xi'an y los cabalistas, recorrimos un proceso desde los estados de inconsciencia, de los estados de eternidad, a un mundo finito donde los espíritus no eran conscientes. Entonces empezamos el largo viaje, como dicen los cabalistas, por el mineral, después las plantas, el animal, hasta que llegamos al ser humano. El ser humano es el primero que tiene la autoconciencia. Después seguirá el superhumano, etcétera, etcétera, según ellos también dicen eso. ¿Cuál es el objeto de este peregrinar, de involucionar y después evolucionar? De que regresemos con autoconciencia, no solamente de estos niveles finitos, sino también de la eternidad. Es ahí donde está la clave de la conciencia. ¿Qué es lo que busca esta evolución? Ser más autoconscientes. Y eso se va a tener que hacer cada día, picando poco a poco, y quizá nuestra actual humanidad tendrá que sufrir para pasar por ese proceso, para irse redimiendo poco a poco. Pero yo confío y tengo la fe, la esperanza, vamos a hablar mejor, me parece, o la convicción de que ese despertar se puede ir dando en muchas personas y ayudar a neutralizar esto que estamos viendo. No es para mí el final, pero sí es doloroso, va a haber mucho sufrimiento, porque ahora viene otra ola, la de la desocupación y la economía que se está moviendo de una manera muy errática y negativa, y va a haber mucha pobreza. Entonces va a haber otro efecto, quizás más poderoso, porque va a haber hambre, etcétera. Y eso no solamente aquí en Europa, en América, sino que también en Europa. Aquí también la situación está
muy complicada. Doctor, bueno, solo quería comentarle cosas que han estado poniendo en el Facebook. Dice, todo lo que dice el doctor me resuena bastante. Mencionan qué lujo poder escucharlos. Saludos desde Perú. Gracias, doctor Yauli. Gracias, Roberto. Gracias, Milker. Maestro, ¿será que parte de vivir hacia afuera en lugar de vivir hacia adentro también es una expresión de la expulsión del paraíso? Y, y por lo que usted menciona, yo en algún momento, cuando inició todo este tema de la pandemia, siempre decía, ¿no? O sea, ¿cómo siempre se hablan de estas famosas tres heridas narcisistas que tenemos del ser humano, ¿no? Decía, ¿será de que esta podría convertirse en la cuarta, donde por fin nos podríamos entender de que la vida va a seguir así nosotros no estemos? O sea, de que también le fue a la naturaleza cuando nosotros hemos estado encerrados, ¿no? ¿Sí? Entonces, como para cerrar la reflexión, este espacio que ha sido bien enriquecedor, yo le preguntaría es si tiene sentido que dentro de esta psicología, tanto sea la junguiana o la psicología en general, se siga conservando esta actitud de solo enfocarse en el yo y no en una integración de la sombra misma, ¿no? Sí. La sombra tiene una función muy importante. Es el gran instructor, mi opinión. Por experiencia, por mi trabajo en el campo del campo con mis pacientes, es el gran instructor. A nivel individual nos está dando grandes lecciones y ayuda mucho al crecimiento interior. A nivel colectivo, por supuesto, las experiencias son más dolorosas, más globales y más impactantes, pero también tienen la misma función. De alguna manera, yo me atrevo a decirlo, probablemente con mi visión todavía parcial. Despertar de muchas cosas, nos está haciendo ver cosas que no veíamos, ¿no? Alimentando de otra manera, buscando en lugar de la competencia y la colaboración, etcétera, etcétera. Entonces, insistiré, el objeto de la sombra colectiva con esta pandemia es que nos demos cuenta de algo, porque sí, la vida puede seguir, pero no es nuestro final. Nuestro final es todavía muy largo. No puede ser que parte de la humanidad en algún momento no siguiera, pero la gran parte de la humanidad seguirá. Para despertar a etapas que no nos imaginamos. Hay un potencial en nosotros que las personas se deben dar cuenta. Dice, nuestro futuro es inconmensurable, a pesar de todas las cosas que vemos tan difíciles en este momento. Necesitamos tomar conciencia. Muy bien, doctor. Encantado de escucharlo, doctor, siempre. Bueno, Nos hemos pasado el tiempo. No queremos abusar de su tiempo, digamos, nosotros podremos estarlo escuchando muchas horas acá, ¿no? Con seguridad. Pues agradecerle su confianza, ¿no? No, al contrario, yo también agradecerles que hayan aceptado el cambio que les pedí y bueno, pues el objetivo que tenemos, sobre todo con el trabajo de la visión junguiana en nuestro diario vivir, que no solamente se suscribe al trabajo con los pacientes y en la terapia, sino que también en nuestra vida personal. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Es algo de lo que se ha olvidado mucho de la psicología analítica. Ya Sono Sandasani lo denuncia, ¿no? Esto de que mucha gente está raspando el espíritu de este tiempo, ¿no? Lea Jung y lo habla de un punto de vista intelectual, pero que no se involucra en la tarea personal. Nos falta coherencia, Roberto. Ser coherentes es vivir de acuerdo a esos principios que nosotros profesamos, pero que nos falta el valor, la fuerza, la decisión, porque todavía somos muy atraídos por el espíritu del tiempo. Y además recordar a Nietzsche, ¿no? Si encuentras a Buda, mátalo, esa historia tan bien narrada por Hess, ¿no? Que fue, digamos, también un cercano al grupo Eranos, ¿no? Cuando Siddhartha le dice a Buda que no lo va a seguir porque ha comprendido que el camino que él seguiría no sería el propio, ¿no? Y que nadie puede llegar a iluminarse sin seguir su propio camino, lo que decía Krishnamurti también, no seguir a nadie, ¿no? Entonces creo que se recompensa mal a Jung cuando uno imita a Jung, ¿no?
Sí. Cuando uno evade el propio camino personal. Por eso el autoconocimiento para seguir mi propio camino, inspirado probablemente con los elementos que tenemos alrededor de seres que de alguna manera han hecho su camino y nos pueden decir, mira, yo lo hice así, y sí hay posibilidades, porque recuerdo la entrevista que le hicieron, no sé si ha visto el video, ¿no? Cuando le preguntan si él creía en Dios. Sí, claro. Sí, sí. No, yo no creo, yo sé. Yo sé, sí. Entonces, poder decir eso es sumamente importante, y él siguió su camino contra viento y marea pública. Bueno, al final se abrió más porque pues ya no había problema con así que con la sociedad, Además etcétera. es una Todos, resolución también, ¿no? sí, Desde el punto de vista personal, con el padre pastor y todo el complejo que tuvo con el padre, todo el gran complejo que generó en torno a la religión también, que de alguna manera hizo lo mejor que él pudo. A mi opinión, creo que le faltó mucho más profundizar en la espiritualidad, Jung, es mi opinión. Sí, sí. Se quiso Y meter por la eso, si lo dices en un contexto junguiano, puede sonar mal, pero yo creo que es así, ¿no? Sí. Él vio muchas cosas desde el marco de la puerta y no entró. Sí, yo también estoy. Por ejemplo, cuando iba a ir no sé si supo la anécdota esta, cuando lo invitan a la Iba a ir al India. Vaticano, o cuando iba a ir al Vaticano y nunca fue también. Sí, y que en la India le dijeron que si visitaba a Bhagavan Ramana Maharaji, el santo, que si era un ser iluminado. Dice, no quiero ver, porque vaya a ser que me influya. Porque años antes había ido Paul Brunton, el famoso periodista inglés, había ido buscando su maestro, pero como no encontraba a nadie, pues parecía que era superficial. Al final le dice a alguien, oye, aquí en el sur hay un místico, Maharaji, etcétera. Y él dijo, bueno, vamos, porque ya estoy cansado, vamos a ver quién es. Llegó, entró a la habitación donde estaba Bhagavan, se sentó y no se paró en 4 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jung no quiso entrar también. Él alegó que no quería contaminarse, pero como estás diciendo, Roberto, yo pienso que no quiso entrar demasiado. Hay un miedo a la luminosidad también, ¿no? Y digamos, yo creo que ahí vamos, ¿no? O sea, por un lado tenemos este tema de la inflación, del ego, pero por el otro lado tenemos el reduccionismo, el nihilismo encubierto que existe en la psicología, en la filosofía, de negar cualquier realidad más allá de lo material, ¿no? Sí. Tenemos también este riesgo de la psicologización de aspectos espirituales, ¿no? Trascendentes. Para reducirlos y hacerlos manejables y que pierdan la luminosidad que tienen. Mire, que es transformadora, ¿no? Como el caso de Pablo que decías que, bueno, ¿no? Le cambió la vida, ¿no? Para mí es el único de todos los apóstoles, porque él no vio nunca al maestro, pero es el único que realmente bueno, es conocido en la antigüedad que era un gran iniciado, porque fue el único que se iluminó, entre comillas, ¿no? Es el único que tuvo esa experiencia luminosa. Los demás dudaban, lo negaron en todo, incluso los que más confiaban en él. Él que confiaba en Pedro y en no sé, todos dijeron, no tenemos que ver nada. ¿No? Y Judas en la versión borgiana que, bueno, se inmoló para permitir el paso, ¿no? Yo creo que se ha pervertido en muchos aspectos a veces la enseñanza a través de estructuras que chocan en nosotros, porque la decisión y la voluntad para así convertirnos en verdaderamente seres humanos, porque somos proyectos, Roberto, proyectos inacabados. No hemos llegado todavía a nuestra realización. Y eso hace que nosotros, pues, estemos dando y tumbando por acá y por allá hasta llegar a lo que queremos. Pero motivar a la gente para que siga adelante, para que no desfallezca, para que no se dé por vencida, porque hay gente que ya quiere tirar la toalla, ya está cansada. Yo he visto mucha gente desmotivada. Animarlos para que sigan adelante, que es básico, porque el alma quiere a alguien valiente para ir adelante, aunque sea poco a poco, pasos pequeños. Es el leitmotiv para mí ahorita en este momento, cuando hacemos trabajos de seminarios o talleres. Pues gracias, Roberto. Doctor Yauli, quisiera antes que se vaya a terminar esta sesión con esta cita de Nisargadatta Maharaj, que usted debe conocer muy bien también y citar en muchos espacios, ¿no? Que es cuando miro en mi interior y veo que no soy nada, eso es sabiduría. Y cuando miro hacia afuera y veo que lo soy todo, eso es amor, y entre ambos transcurre mi vida. ¿Podría esto resumir lo que hemos hablado hoy, cierto? Sí, no somos nada y a la vez somos el amor.
Muchas gracias, doctor. Muy agradecidos. Esperamos tenerlo en otros espacios, poderlo invitar. Sabemos Gracias. que usted para muy ocupado, pero bueno, valoramos mucho su presencia, sus aportes, ¿sí? Su trabajo. No, yo reconozco que me interesaba, ¿no? Porque he estado en Perú y he estado en Lima dando trabajos y seminarios, pero me interesa mucho la difusión de la enseñanza junguiana y los promuevo mucho en Facebook, donde yo tengo ahí una paginita chiquilla. Solo había un yunguiano, doctor Yauli, ya se murió. Muy bien, Roberto, muy bien. Muchas gracias, doctor. Un fuerte abrazo, doctor, y muchas gracias a todas las personas que se quedaron conectadas en esta transmisión. Un fuerte abrazo. Igual.